muy buenos días. Empezamos una nueva clase de la línea de tiempo del reino del pueblo de Israel. Ya vamos a la clase 45 y hoy día vamos a hablar principalmente de dos reyes, de Jotam y del rey Acaz. Para retomar un poco en qué parte íbamos en la última clase, previo a nuestras vacaciones de invierno, recordemos que estuvimos hablando de este conglomerado de reyes. Ya arriba en nuestra línea de tiempo siempre están los reyes del norte, abajo los reyes del sur. Así que estuvimos hablando de Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías. Y por la parte del reino del sur, Atalías, Joás, Amasías, Azarías. Y en las últimas clases estuvimos viendo clases que hablaron específicamente de estos profetas, ¿ya? Amós, Oseas y del profeta Jonás, ¿ya? Ahí después ustedes pueden revisar las clases que fueron dedicadas exclusivamente a estos profetas. Ya, recordemos que en nuestra simbología los reyes considerados como reyes malos quedaron en negrito y los reyes considerados como buenos quedaron en blanco, ¿ya? Este último rey del reino del sur que aparece en esta diapositiva, ustedes lo encuentran aquí con el nombre de Azarías, pero también lo encontramos en la Biblia con el nombre de Usías, ¿ya? Entonces, Usías tuvo un hijo llamado Jotam, que es el próximo rey que está aquí marcado como también de color blanco, y luego reinó Acaz, que está marcado en color negro, y está marcado negro, bien negro, porque fue realmente un rey muy malo. Entonces de estos dos reyes vamos a hablar hoy día, tanto del rey Jotam como del rey Acaz, ¿ya? Y por el reino del norte está reinando en este momento el rey Peca, y vamos a encontrar a estos profetas Obed y el profeta Isaías. Entonces, como les decía, vamos a hablar primero de este rey Jotam. Ustedes lo van a encontrar en distintas versiones, así como Jotam o también como Jotán, ¿ya? Rey entonces de Judá, reino del sur, ¿ya? De eso vamos a hablar hoy día. Entonces Jotam dice que tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó por 16 años. Vamos a recordar un poco la historia de su padre, ¿ya? Dice que su padre fue Usías, como les decía, también llamado Azarías o también Osías, ¿ya? Con cualquiera de estos nombres nos estamos refiriendo al mismo rey, ¿ya? Y la madre del rey Jotam fue Jerusa, ¿ya? La Biblia nos cuenta que Jotam fue un buen rey. De hecho, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, quien también fue considerado, a modo general, un buen rey, ¿ya? Usías fue un gran rey, de hecho, excepto en los últimos años de su vida, donde encontramos ahí algo que nos va a marcar la diferencia con este buen reinado que tuvo, ¿ya? Y que fue justamente esta historia que dice aquí, que Jotam no entró al templo como lo hizo su padre, ¿ya? Entonces dice que por otro lado el pueblo de Judá seguía corrompiéndose constantemente, ¿ya? Bueno, así también como el reino del norte, el reino de Israel. Entonces, como les decía, le puse aquí un recordatorio un poco de Usías, ¿ya? En una clase anterior, donde Jocelyn nos hablaba de este conglomerado de reyes, nos habló un poco de la historia de Usías. Dice que Usías fue un gran rey, ¿ya? Él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Por eso nosotros lo tenemos en nuestra simbología con un rey blanco, porque dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Dónde estuvo el pero? Es que él llegó a tener tanta fama, llegó a tener tanto poder, llegó a ser tan conocido de las cosas buenas que hacía, que llegó un momento en que llegó el orgullo a su corazón y se puso como una persona arrogante, ¿ya? Y esa arrogancia lo llevó a su desgracia.
¿Por qué? Porque él un día se rebeló contra Jehová, entrando en el templo para quemar incienso en el altar. Y como hemos estudiado, sabemos de que en realidad esta era una función de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón. Por lo tanto, no le correspondía al rey entrar al templo y él por su cuenta ponerse a quemar incienso en el altar. Cuando él hizo eso, detrás de él venía entrando el sacerdote Azarías, ¿ya? Junto a 80 sacerdotes. Entonces ellos se enfrentaron con el rey Usías y ellos le dijeron, rey, usted no le corresponde hacer esto, usted no puede venir a quemar incienso porque es nuestra función, ¿ya? Em, Sin embargo, él de todas maneras se enfureció y él quiso hacer esto y dice que en el instante, allí mismo, dentro del templo del Señor, él se le empezó a aparecer una enfermedad de la piel en su frente, ¿ya? Así como un tipo de lepra en que se le marcó la frente con unos tipos como de granos y esto fue como en castigo por su desobediencia, por su arrogancia, por este orgullo de querer estar haciendo una función que no le correspondía. Entonces dice que él tuvo esta enfermedad en la piel hasta el día de su muerte, ¿ya? Entonces él fue un buen rey, excepto por este final que tuvo. Y fue entonces cuando después de su muerte asumió este rey con 25 años llamado Jotam, ¿ya? Que también dice que fue un buen rey, ¿ya? Y la Biblia hace esta salvedad para decir fue un buen rey como su padre, pero él no cometió este error de entrar en el templo de Jehová a quemar incienso como lo hizo su papá. Ya. Entonces dice que Jotam hizo muchas cosas buenas, ¿ya? Por ejemplo, dice que reconstruyó la puerta superior del templo de Salomón, que también hizo muchas obras en el muro de Ofel, que construyó ciudades en las montañas de Judá, construyó fortalezas, hizo torres en los bosques. Jotam declaró además la guerra al rey de los amonitas y él los venció. ¿Ya? Tanto así que los amonitas tuvieron que estar pagando tributos a Judá y ellos lo pagaban en 100 talentos de plata en forma anual. Cada año además traían 10.000 coros de trigo y 10.000 coros de cebada, ¿ya? Así lo encontramos en la Biblia. Yo cuando leí coro, la verdad no se me venía como ninguna medida conocida a la cabeza, entonces yo no sabía si coro era un puñadito, era una pizca, era una tonelada o como de qué tamaño poder imaginarme esta medida coro. Por eso la busqué y se las puse acá, que dice que un coro es una medida usada por los hebreos que equivale aproximadamente a 222 litros, ¿ya? Entonces, litro es una medida de volumen. Entonces, cuando nosotros hablamos de una botella de 1 litro, ya nos podemos imaginar más o menos cómo es el volumen, ¿ya? En el cual tenían que meter este trigo o esta cebada. Entonces, imagínense que debería ser un envase tan grande para que cupieran 222 litros y eso recién era un coro. Pero dice que ellos les pagaban 10.000 coros, lo cual correspondería aproximadamente a 2.220.000 litros de trigo, ¿ya? Y también de cebada. Esto era el tributo que le pagaban los amonitas a el rey Jotam. Dice que él llegó a ser muy poderoso porque se propuso obedecer a Jehová. Y cuando Jotam murió, fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David, ¿ya? Ahí donde estaban sepultados sus antepasados reyes, ¿ya? Y esta es la historia de Jotam, es una historia bastante cortita, pero de un rey que hizo las cosas muy bien. Y entra entonces ahora en la historia su hijo Acaz, quien fue todo lo contrario de su padre e hizo todo lo
que desagradaba a los ojos del Señor, estuvo todo el tiempo haciendo las cosas en contra de la voluntad de Jehová. El rey Acaz, ustedes lo van a encontrar también con distintos nombres, ¿ya? Entonces, lo pueden encontrar como Acaz, así está en nuestra Biblia, también como Ahaz con una H entre medio, como Coahaz y como Joacuaz, ¿ya? Así con una Q, ¿ya? Pero este es el mismo rey Acaz. Entonces, este rey Acaz gobernó entre los años 734 y el 715 a.C. aproximadamente. Yo le puse acá esta diapositiva porque se encontraron algunos elementos arqueológicos que respaldan la existencia de este rey bíblico, ¿ya? A mediados de la década de los 90 se descubrió una bula que tenía una inscripción que dice perteneciente a Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá, ¿ya? Entonces, esta bula que se encontró arqueológicamente correspondería a este rey y daría testimonio de la existencia de este rey Acaz, ¿ya? Después se encontró también un sello escaraboide, ya, un sello que tiene una forma así media redondita, media como de escarabajo le llaman, por eso le llaman así, un sello real de corvalina naranja que data del siglo también 18 a.C. Y en este sello también se menciona Acaz, ¿ya? La inscripción del sello dice perteneciente a Ushna, sirviente de Acaz, ¿ya? Ahora, históricamente no sabemos quién fue Ushna, solo sabemos que fue algún sirviente de Acaz, ya no sabemos realmente cuál fue su rol en la historia, pero lo relevante es que menciona al rey Acaz en ese sello, ¿ya? Y después, también en el año 2015, se encontró otra bula que dice perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, ¿ya? Entonces, más adelante, en otras clases, vamos a estudiar al rey Ezequías, quien fue el hijo de Acaz, del cual se encontró este sello, ¿ya? Que también dice hijo de Acaz, lo cual estaría dando testimonio de la existencia tanto del rey Ezequías como del rey Acaz, ¿ya? Estos reyes bíblicos. También se encontró una inscripción en las crónicas del rey de Asiria, ¿ya? Tiglat-Pileser III. Ya, hoy día vamos a estar hablando sobre este rey. Me cuesta un poco pronunciarlo, la verdad no sé exactamente cómo se pronuncia, pero en esta inscripción de estas crónicas habla del rey Acaz, donde está nombrando una lista de reyes que pagaron tributo al rey de Asiria, y en este listado aparece el nombre de Joacás de Judá, ¿ya? Que Joacás sería así como el nombre completo de Acaz, ¿ya? Es como si estuviera en la Biblia de nosotros usando como la abreviación del nombre, ¿ya? Entonces le llaman Acaz y en esa inscripción estaría escrito como Joacás, ¿ya? Y esto es bastante relevante porque lo vamos a ver el significado que tiene y el peso que tiene esto en la historia que vamos a ver de Acaz. Ya, entonces vamos a empezar con el contenido bíblico. Como les decía en la introducción previo a comenzar a grabar la clase, para poder estudiar sobre Acaz tenemos que leer tanto el libro de Segunda de Crónicas como el libro de Segunda de Reyes y también el libro del profeta Isaías, ¿ya? Acá en Segunda de Crónicas capítulo 28 y en Segunda de Reyes capítulo 16 empezamos a leer sobre el rey Acaz, quien dice que tenía 20 años cuando comenzó a reinar y que reinó en Jerusalén durante 16 años. Cuando esto ocurrió era el año 17 del reinado del rey Peca, hijo de Remalías, que era el rey de Israel, ¿ya? Entonces, también muy atento con este nombre, guarden este nombre en su cabeza en este momento,
porque vamos a estar nombrándolo mucho en esta clase. Al rey Peca, que era el rey que en ese momento estaba reinando en el reino del norte, ¿ya? Entonces recordemos que tenemos a Israel dividido, entonces cada vez que yo diga Israel, en realidad me estoy refiriendo al reino del norte y a su rey Peca. Y por el otro lado Judá, el reino del sur, quien estaba reinando ahora es este malvado rey Acaz. La Biblia nos cuenta además que Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, ¿ya? O sea, de los reyes del norte, que hizo imágenes fundidas a los Baales, ¿ya? A estos dioses paganos, que quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, ¿ya? En esta última imagen que yo le puse en la diapositiva, ustedes ven a un dios pagano ahí de los Baales y ven a una persona que le está entregando el hijo, y en realidad eso es lo que ellos hacían. Ellos ofrendaban hijos, los cuales eran pasados por fuego, eran quemados en honor a estos dioses paganos, ¿ya? Entonces, acá fue tan malo que llegó a hacer pasar a un hijo por fuego con tal de entregar adoración a estos dioses Baales, ¿ya? Dice que hizo todo esto, y estos eran los dioses que Jehová lo había encontrado abominable, ya había encontrado que estas ceremonias eran abominables, de esto de estar entregando hijos al fuego para poder entregarlo como ofrenda a estos dioses. Y eso fue lo que hizo el rey Acaz. Dice que además sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea que en cualquier lugar que donde hubiera algún monte, algún lugar alto, él entonces ponía ahí altares y se entregaban ofrendas a estos dioses paganos. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar que Acaz aquí tiene varios enemigos, ¿ya? Y entre ellos está Resín, que era el rey de Siria, y Peca, rey de Israel, ¿ya? Estos comenzaron a invadir Judá ya tempranamente en el reinado del rey Acaz. Entonces él asume como rey y prontamente se encuentra con el rey de Siria y el rey de Israel atacando a Judá, ¿ya? Una posible causa es que Judá se haya negado a unirse a los sirios y a los israelitas para formar una alianza contra los asirios, ¿ya? Porque aquí los asirios eran un reino que estaba atacando tanto a Peca como a Resín. Entonces ellos se unieron, no así Judá, por lo tanto ellos dos se unieron contra Judá. Ya, entonces la Biblia nos cuenta que por los malos actos cometidos por el rey Acaz, Jehová lo entregó en las manos de los sirios, ¿ya? Los cuales derrotaron y lo tomaron un gran número de prisioneros y se lo llevaron a Damasco, ¿ya? Entonces, por otro lado, Peca, rey de Israel, dice que él también batió a gran mortandad, y Peca tomó rehenes a personas que eran de los judíos, ¿ya? Aquí dice, fue también entregado en manos de Peca, rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca mató en Judá en un solo día 120,000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová. Entonces aquí vemos la gran mortandad que hay. Fueron derrotados por un lado por los sirios y después por los israelitas, que eran sus hermanos, ¿ya? Sus hermanos israelitas. Y en un solo día perdieron a 120,000 hombres, ¿ya? Y dice acá, asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, ¿ya? Entendemos que Efraín es una de las tribus también del reino del norte de Israel.
él mató a Maasías, que era hijo del rey, y a Azricam, que era su mayordomo, y a Elcana, que era el segundo después del rey, ¿ya? Entonces, en esta gran mortandad perdió personas muy importantes del reino. Y dice que los israelitas, reino del norte, capturaron a 200.000 personas de Judá, incluyendo a mujeres, niños y niñas, y se los llevaron como botín, ¿ya? Que se llevaron a Samaria. Pero entonces aparece aquí un personaje que es el profeta Obed, ¿ya? Porque a Dios en realidad a él no le gustó que la manera de actuar y el corazón que tenía el pueblo de Israel del norte contra sus hermanos judíos del sur, ¿ya? Porque si bien por la maldad de Acab vemos que Dios había entregado en sus manos a los judíos, tanto a los israelitas como a los sirios, les entregó a Judá. Sin embargo, el corazón malvado del pueblo de Israel contra sus hermanos judíos le llegó al Señor en forma como de desagrado, ¿ya? Entonces acá el profeta Obed le dice a Judá, a Israel, pueblo del norte, le dice: el Señor, Dios de tus antepasados, entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos. Pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libre a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. ¿Ya? Entonces este fue el mensaje que entregó el profeta Obed al pueblo de Israel. Entonces le dice, claro, fue tal la furia con la que ustedes hicieron las cosas que esto repercutió y llegó hasta el propio trono del Señor. Dice, ¿cómo se le ocurre ahora querer convertir a los propios hermanos suyos que viven en Judá, convertirlo en sus esclavos? ¿Ya? Entonces imaginémonos acá, como que hubiera acá mismo Chile, ya como que hubiésemos tenido una guerra civil en que hubiésemos quedado divididos a lo mejor desde la primera región hasta, no sé, la octava región en un reino y desde ahí para allá otro reino, pero sin embargo seguimos siendo hermanos, siguen habiendo, siendo chilenos, por decirlo así, seguimos siendo chilenos, tanto los del norte como los del sur, y es como si de repente hubiera una guerra en que los de una región del país quisiera esclavizar a los de otra región del mismo país, ¿ya? Eso era exactamente lo que estaba pasando acá. Entonces le dice, ¿cómo se le ocurre estar esclavizando a sus propios hermanos? Son todos ustedes israelitas, son todos de la misma nación, y aun cuando ellos estuvieran divididos en dos reinos con distintos reyes, ustedes son hermanos y no pueden convertir en esclavos a los hermanos de Judá y de Jerusalén. Entonces le dice, ustedes también han sido culpables de pecar contra Dios. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Entonces él le dice que le hagan caso y que los suelten como prisioneros, porque la ira del Señor, dice, se ha encendido contra ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Dice que se levantaron algunos de los varones de los principales de los hijos de Efraín, o sea, acá del reino del norte, contra los que venían de la guerra y le dijeron, no traigan aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Así que vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. ¿Ya? Entonces ahí estos varones detuvieron a los que venían con estos esclavos, ya con estas personas que la traían como para convertirlos en esclavos, y le dice, no, por favor, suelten a esos cautivos, porque o si no, la ira del Señor va a venir contra nosotros. Esto se va a sumar como pecado contra nosotros. Así que ahí
Los soldados dejaron libre a estos prisioneros y pusieron el botín a los pies de los oficiales y de toda la asamblea, ¿ya? Dice que incluso ellos fueron y lo empezaron a vestir, le empezaron a poner calzado, ya a los que estaban desnudos ahí los vistieron, a todos los prisioneros que tenían ahí, y incluso les dieron de comer, les dieron de beber, le untaron aceite. Y finalmente dice que a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó, a la ciudad de las palmeras, para reunirlo con sus hermanos. Y después ellos se volvieron a su casa, a Samaria, ¿ya? Entonces ellos se arrepintieron por las palabras del profeta Obed de llevar como prisioneros para convertir en esclavos a sus hermanos de Judá, e incluso los vistieron, los alimentaron y los mandaron en burros de vuelta. Ya, entonces aconteció, como yo les decía, que el rey de Siria y Peca, rey de Israel, subieron contra Israel para combatirla, ¿ya? Porque ellos se habían unido contra Judá, pero dice que no la pudieron tomar. Y vino la noticia a Judá diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, ¿ya? Esto es lo que encontramos y así nos cuenta la historia, el libro del profeta Isaías, ¿ya? Y dice, entonces vino palabra de Jehová al rey Acaz a través del profeta Isaías, ¿ya? Y dice, acá hablando Isaías al rey Acaz, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías, ya refiriéndose a Peca. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, ¿ya? Que es el rey de Siria. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, ¿ya? Aquí entonces vemos una gran profecía donde está hablando de lo que pasará tanto con Siria y con el reino de Israel del norte. Y dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías, o sea, Peca. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y le dice entonces el profeta Isaías al rey Acaz, pide para ti entonces una señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, o sea, pide tú la señal que quieras, ya sea en el cielo o en la tierra, donde quieras, pide una señal de que esto se va a cumplir. Sin embargo, acá dijo, no, yo no voy a pedir ninguna señal porque yo no voy a poner a prueba a Jehová. Así que no, yo no voy a pedir ninguna señal. Y Acaz no hizo caso a las palabras del profeta Isaías. Entonces aquí el profeta Isaías habló y dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿ya? Hablándole aquí al reino de Judá. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con Dios? ¿Ya? Entonces le dice, ¿cómo ahora se le ocurre estar pero agotándole la paciencia al Señor? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre
días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. ¿Ya? Entonces aquí vemos una profecía que es súper clara y súper potente, súper poderosa, porque esta profecía por un lado tenía mucho significado para lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, pero además la Biblia usa esta misma profecía en el Nuevo Testamento para referirse a la venida de Jesucristo, ¿ya? En esta parte donde le dice de que va a venir una virgen que concebirá y dará a luz un hijo y lo llamaría Emmanuel, ¿ya? Entonces sabemos que luego en los evangelios vemos como esta misma profecía se refiere a Jesús, ¿ya? Sin embargo, esta profecía también tenía un mensaje para esos tiempos, para el rey Acaz. Entonces, aquí dice, antes de que el niño fuera destetado, los otros dos reyes serían destruidos. Esta expresión idiomática que dice antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, era muy usada por los hebreos para referirse a antes que un bebé comience a comer comida sólida, ¿ya? Entonces, veamos dónde se cumple esta profecía. Dice que Isaías tuvo relaciones con la profetisa, ¿ya? Y ella concebió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Maher Salad Hasbad. Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria, ¿ya? Acaz estaba preocupado entonces por los sirios, que decía, los sirios me están atacando, Israel me está atacando. Sin embargo, él no hacía caso de que el Señor le estaba avisando de que estos dos reinos iban a ser destruidos, ya que quedaba poco tiempo y en un poco de tiempo más iba a ser destruido tanto Siria, su capital Damasco, su rey, como Israel iba también a dejar de ser un reino, ¿ya? Y quien realmente debía preocuparle era Asiria. Sin embargo, Acaz era muy porfiado. En el libro otra vez de Crónicas y de Reyes, encontramos que el rey Acaz no hizo caso a todas estas profecías que acabamos de leer que estaban en el libro de Isaías. ¿Y el que hizo? Solicitó ayuda a los reyes de Asiria, ¿ya? Le solicitó ayuda a Tiglat-Pileser, ¿ya? Entonces dice que Jehová humilló a Judá por culpa del rey Acaz. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces, Acaz entregó al rey Asiria todo lo de valor, ya que encontró en el templo, ya fue al palacio real y también sacó cosas de valor y se lo entregó al rey de Asiria. Y también de las casas de los oficiales, fue a buscar cosas de oro, cosas de valor, para entregarlo al rey de Asiria, ¿ya? Porque él dijo, la estrategia que voy a usar es tener a Asiria como aliado para que me defienda contra los sirios y los israelitas, ¿ya? Dice que Tiglat-Pileser, rey asirio, respondió invadiendo a Israel y sitiando Damasco de Siria, ¿ya? Entonces el rey de Siria fue muerto y mucho territorio israelita fue quitado a Peca y transformado en una provincia asiria, ¿ya? En esta historia, un poco más adelante vamos a encontrar cómo Peca es muerto, ¿ya? Y es muerto en manos de Oseas, y posiblemente esto haya ocurrido incluso con el consentimiento del rey de Asiria, Tiglat-Pileser, ¿ya? Y entonces fue como Oseas más tarde va a ser confirmado en su cargo por el mismo rey asirio. Cuando este rey de Asiria, Tiglat-Pileser, estaba en Damasco, esta ciudad que le había sido conquistada, que era
capital de Siria, pero había sido ahora conquistada por los asirios, ¿ya? El rey de Asiria se encontraba en Damasco. Acaz lo fue a visitar y le fue a entregar un tributo, ya así como un vasallo. Fue a entregarle un tributo como reconociendo su gobierno sobre ellos, ¿ya? Entonces Acaz en ese mismo tiempo encontró un modelo de un altar extranjero que vio ahí en Damasco, ¿ya? De los sirios. Entonces no se le ocurrió nada mejor que tomar este plano, este modelo de altar, y mandarlo a Jerusalén para pedir que le hicieran un altar similar a ese, reemplazando el altar de Salomón, ¿ya? Entonces, dentro del templo dijo, este altar que se había construido para adorar a Jehová fue reemplazado por este modelo de Damasco, ¿ya? Para poder ahora hacer culto. Aquí yo les puse toda la cita bíblica que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16, desde el 10 al 16, para que ustedes vean cómo Acaz hizo toda esta tremenda aberración. Dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías. Entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él, o sea, para hacer adivinación. Empezó a usar el altar de bronce del templo de Salomón para hacer adivinaciones. E hizo al sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. En Segunda de Crónicas 28 encontramos que a pesar de encontrarse tan presionado el rey Acaz, se empecinó en ser rebelde contra Jehová. Incluso ofreció sacrificio también a los dioses de Damasco. Como Damasco lo habían derrotado, habían venido a atacarlo y lo habían derrotado, él pensó, bueno, entonces debe ser que los dioses de Damasco entonces deben ser como superpoderosos. Entonces yo también voy a ofrecer sacrificios mejor a los dioses de Damasco, ¿ya? Entonces hizo otra vez una tremenda rebelión contra Jehová, Dios de Israel. ¿Ya? Entonces al final todo lo que hizo todos estos sacrificios y esta ofrenda que hizo por otros dioses llevaron a Judá a la ruina, ¿ya? Y así también finalmente a todo Israel, ¿ya? Acaz entonces también juntó y despedazó los utensilios del templo de Dios. Cerró sus puertas, hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén para otros dioses. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir altares paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, que era el Dios de sus antepasados. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de Jerusalén, pero ellos al sepultarlo no lo pusieron en el mismo panteón en que estaban todos los reyes de Israel, sino que ellos lo pusieron ahí junto a sus antepasados, pero no junto a los reyes, ¿ya? Porque fue un rey tan malo, hizo cosas tan malas,
que no se mereció quedar sepultado ahí junto a los reyes de Israel. ¿Ya? Y luego de la muerte de Acaz, vamos a encontrar el reinado de Ezequías, hijo de Acaz. Así que hasta aquí la clase de hoy y de este malvado rey.